Historia Confidencial con Pacho O'Donnell y Felipe Piña. Hoy, el pueblo mapuche. Esta es una forma de anunciar cuál es el tema, digamos, que vamos a ocupar hoy. Mapuche, ¿cierto? La cultura mapuche, la historia mapuche, que de alguna manera es la historia de nuestros antepasados indígenas, porque no es cierto que descendemos de los barcos, como dice ese estúpido cuento, chiste, que pretende ser un chiste. Descendemos de nuestros antepasados, de los dueños de casa, que fueron los indígenas que habitaron el suelo americano, el suelo argentino también. Estamos con Beatriz Pichemalén, una artista mapuche de gran nivel, un gran amigo que es un peñi mapuche, un hermano mapuche, que es Víctor Heredia. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, muy contento con estas visitas. Y no, me estaba acordando de un trabajo del CONICET recientemente donde se decía que el 55% de los argentinos tienen sangre aborigen. Muy gracioso, ¿no? cuando se dice los indígenas y se van a las reducciones, ¿no? Sí. Los indígenas estaban, mirá la cara de Víctor. Sí. Víctor ese trabajo llegó justo en un momento que yo estaba escribiendo un ensayo que le comenté a Pacho sobre la música latinoamericana, donde me opongo, obviamente, a este comentario que acaba de hacer Pacho, o sea, reafirmo este comentario que vos acabas de hacer y me opongo a quienes suponen que bajamos de los barcos. Claro. Y entre ellos algunos escritores importantes, argentinos y algunos mexicanos. Claro. Y esto corrió como una broma, como un chiste, es decir, porque este escritor mexicano le pregunta a su amigo argentino, no voy a decir los nombres. Puede decirlo. No, porque ya es suficiente con que yo entre en un debate con ellos como para que todos se entren en el debate. Le decía, si los aztecas tenemos, los mexicanos tenemos una raíz profundísima en los mayas y los aztecas, ¿qué es lo que tienen los argentinos, ¿no? O de dónde provienen? Y entonces un escritor graciosamente le dijo esta frase, ¿no? Los argentinos bajamos de los barcos, no tenemos otra historia más que esa, ¿no? Y cuánto error, cuánta equivocación, porque después viene este estudio de la CONICET, que lo hizo con el equipo de investigación de la Universidad de Buenos Aires, un equipo que hace estudios sobre ADN. Y se hizo un estudio bastante importante y profundo sobre toda la población, un muestreo sobre toda la población argentina, y dio como resultado esto, que el 55%... Pero escúchame, cabecita negra, ¿por qué es cabecita negra? Seguramente porque tenemos el pelo negro, pero... Te digo, cabecita negra, por decir, de los sectores populares, claro, tienen una fuerte genética indígena, ¿no? Así es. Además se habla de cabecita negra, el pajarito que cae más fácil en la trampera, como diciendo además que era tonto, además, ¿no? Claro. O sea, es una cosa despectiva. Claro, otro dato, claro, es un muy dato despectivo, claramente despectivo, ¿no? Pero un error que yo creo que es producto también de una propuesta eurocéntrica, educativa. Claro. Donde se trató adrede de ignorar una historia y de una cultura ancestral riquísima, pavorosamente saqueada, pero ya no solo desde lo económico, sino también desde lo social, desde lo cultural. O sea, marginar, esa era la... Bueno, el proyecto de algunos de nuestros prohombres fundamentales, como Sarmiento, Alberdi, el primer Alberdi, digamos, Alberdi luego dará una vuelta, era construir un país sobre el modelo de la civilización y el progreso europeos. Y para ello consideraban que lo que estaba acá, la raza, porque hablaban de raza, Alberdi habla de raza en las bases, era como que ellos sentían que eso era incompatible con un proyecto de país, como el que ellos imaginaban, ¿no es cierto?, los vencedores de las guerras civiles. Bueno, Beatriz, queremos... Sí, yo me quedé oyendo lo que conversaban y la verdad es que pienso que fue la mejor manera de la negación del ser, ¿no? Pretender que no fuéramos, y todavía esto se continúa, desgraciadamente, en la medida en que nosotros también nos cabe la responsabilidad de pensar y actuar en consecuencia si es que queremos seguir pareciendo
o queremos ser. Y yo creo que ha habido un propósito en ese sentido. Nada fue, como se dijo acá hasta ahora, porque sí, ni librado al azar. Desgraciadamente hay actitudes que nos demuestran, no solo al pueblo mapuche, ¿no? Podemos pensar hoy que a la población de lo que se conforma como Estado-Nación Argentina, por hablar de nuestro territorio nada más. Y yo creemos que hay actitudes que se siguen reforzando en tal sentido. De manera que en el caso personal, que es por el que yo solo puedo hablar, he encontrado que el canto mapuche, más allá de ser una resistencia, porque es ofrecer en tal caso una resistencia, no hace tanto que yo me he dado cuenta de esto, no es que yo haya pensado, bueno, voy a hacer esto para tal cosa, ¿no? Creo que la vida y el compromiso a lo que yo salí a buscar sin tener bien claro, y me ha dado la posibilidad de encontrar y encontrarme, me colocó en tal sentido. Y entonces esto de cantar en nuestra lengua me da la posibilidad, o en tal caso es como un pretexto para contar nuestras historias de vida, ¿no? Pero ¿a quién? A todos aquellos que tengan una verdadera voluntad de querer oír y también de comprometerse en algo más. Porque esto ya es inherente no solo al pueblo mapuche. O haber hecho algo para decir si somos o no lo somos. Lo que puedo decir no se trata de competencia, sino de valorar lo que se ha hecho. Pero tampoco quiero minimizar quizá otras acciones que yo no conozco, ¿no? En ese sentido. Lo que puedo decir es, por ejemplo, por algo concreto y dinámico que tenemos. El pueblo mapuche tenemos podemos decir, una comunidad virtual, porque a través de la red de Internet nosotros tenemos una comunicación permanente y constante. Todo el mundo puede saber hoy qué hace cualquiera de nosotros, ya sea un mapuche que está en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, en Chile, en Neuquén, aquí mismo en la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, se ha generado un proyecto y ha salido el proyecto y estamos con esa posibilidad. Por decir algo muy contemporáneo, muy dinámico y quizá un poco más ajeno de lo tradicional. Pero es una realidad, eso está, y nosotros pensamos que lo podemos usar y en tal sentido nuestra gente se ha puesto a trabajar, ¿no? La tradición araucana y la tradición mapuche es de una briosa resistencia, ¿no? Se nos conoce en mucho su momento eso, a la conquista española, y por eso está en línea de lo que decía Felipe, ¿no? Creo que hay una tradición, ¿no es cierto? La historia habla mucho, sí, de los belicosos, ¿no? O sea, de la forma de que el mapuche ha dado su resistencia, y creo que hay mucha realidad en eso, ¿no? Creo que tampoco sea tan fantástico. No, Lautaro es esa es la figura. Laptrap. Claro. Maravilloso. Por algo la logia. El Mapuzungún es Laptrap. Claro. Algo así como pájaro veloz, ¿no? Pájaro veloz. Sí. Víctor es hermano mapuche. Claro, sí. Víctor es hermano. Sí, para nosotros sí lo es, claro. No pasa solamente por las personas en el aspecto físico. Hay otras personas también en ese sentido, ¿no? No tantas, claro, pero quiero decir que no se necesita tener un color de piel, ni de ojos, ni de cabello para que uno pueda reconocerlo como lamien o como se dice entre los hombres, peñi. Mepiuqueca lirrequituan, decimos, ¿no? Un corazón claro, limpio, un pensamiento limpio. Víctor. Y es increíble que uno reciba este honor, el halago enorme de los hermanos, porque creo que uno tiene un compromiso en general con la vida. Enorme resistencia del pueblo mapuche siempre me llamó la atención. Y también creo que algo de mí, cuando escribí Taquiongoy, cuando apareció aquella obra, debe haberle llamado la atención a algunos amigos como Pedro Carimán, como Miguel Neumann, o Pedro, que de verdad con una actitud muy crítica respecto a ciertas cosas, a ciertas pautas, a ciertos clichés que yo tenía prendidos, y de los que debía desprenderme inmediatamente para acercarme, ya no voluntariosamente, sino seriamente, a la verdad y a la realidad. Y creo que desde allí... Taquiongoy es una obra musical cantada que vos presentaste hace unos años. Sí. Que trataba sobre la conquista y la resistencia, y que ahora afortunadamente se va a volver a poner, ¿no? Pronto. Sí, es muy posible. Si no es este año, quizá el año que viene.
Es una obra, obviamente, que plantea el anverso de la moneda que nos han ofrecido siempre, que es la de la historia oficial. La historia oficial de una conquista que benefició al continente. Claro. Sí, un descubrimiento que todo el mundo que opina de esa manera se ocupa inmediatamente de ocultar, que ese descubrimiento, entre comillas, le costó la vida a más de 50 millones de habitantes en el continente. Un genocidio único en la historia. Sí, es un etnocidio. El gran genocidio de la historia. Es un etnocidio. Mira, yo cuando estudié Tacuantinsuyo me enteré de golpe que cuando llegó Pizarro a Caja, en el Cusco, en lo que se consideraba el imperio incaico, más de 10 millones de habitantes. Después de la conquista, quedaron apenas 1 millón y pico. Imagínate lo que fue la baja de la tasa demográfica en ese momento. Recién en 1960, el censo de 1960 en Perú volvió a dar una tasa demográfica similar a la que había en 1530. Habían pasado 400 años. Habían pasado 400 años. Y acá hubo, en esa época, la época de la conquista, y después hubo, que lo vamos a tratar en el próximo bloque después del corte, el tema de la conquista del desierto, del cual Felipe se ocupó bastante. Ya digamos que el desierto ya es una denominación absolutamente arbitraria, caprichosa. El desierto se por ser bueno, que nadie digamos, habita, es decir, se daba por sentada que los que habitaban ahí no eran seres humanos, vivos, y ni siquiera seres vivos, ¿no? Bueno, sigamos, después del corte seguimos con esto. Seguimos en Historia Confidencial con Pacho O'Donnell y Felipe Piña. Hoy, el pueblo mapuche, con la participación de Beatriz Pichimalén y Víctor Heredia, por Mitre. Bueno, seguimos en Historia Confidencial. Quería preguntarte cuál es la visión actual del pueblo mapuche sobre la llamada conquista del desierto, ¿no? ¿Cómo ven hoy aquel episodio espantoso de nuestra historia, ¿no? Aquel episodio pensamos y vemos que se continúa de diferentes maneras, por lo tanto no es algo en el pasado, sino que es desde el pasado, en principio. Quizá uno pudiera preguntarse, ¿y cómo es que se continúa? Sí, ya no es con el Remington de entonces, ¿no? Pero son otras las formas, que si miramos un poquito no hace falta que expliquemos tanto. Pero bueno, expliquemos. Sí, cómo no. El avasallamiento a los territorios a través de la venta, a través de yo diría, la vejación, ¿no?, de los territorios y de lo que, no solo sobre, sino lo que está en el Minche Mapu, en la parte de abajo de la tierra, en este Nac Mapu y en este Huenu Mapu, en la parte de arriba, es decir, que el todo de la tierra, de qué manera se está estropeando, sin importar, indudablemente, todas las especies que habitamos allí. Ahora, empezando desde aquel podemos pensar que indudablemente ha sido una tragedia para el pueblo mapuche, sigue siéndolo, como digo, y nosotros de alguna manera hemos salido a contrarrestar esa historia escrita, porque en principio venir de una cultura oral no nos facilita la posibilidad de dejar, como las maneras en que nuestro país, sobre todo, pero también eso se fue no perdiendo en el sentido del construirlo, pero sí el de identificarlo. Las personas que tienen ese conocimiento cada vez son menos, porque sencillamente se va muriendo, como eso sucede, y lógico. Entonces, uno puede pensar, bueno, ¿y cómo salimos a contrarrestar esto? Algunos creemos que a través del hacer, del construir, ¿no es cierto? Pero construir, es decir, salir a decir cómo ha sido, cómo pudo haber sido y cómo es, a través de lo que nosotros podemos ofrecer hoy, ¿no? Dicho esto en forma muy general. En el caso particular es trabajar con el canto, en otros casos de distintas formas. Contanos cómo fue la conquista del desierto, Felipe. Bueno, fue una operación en ese momento que necesitaba, según las demandas del mercado mundial, lana de oveja, y la decisión era reemplazar habitantes, seres humanos, por ovejas, y eso fue lo que se hizo, ¿no? En dos momentos. Digamos, el primer momento es el momento de Alsina, que es un momento poco estudiado, pero muy violento también, aunque se llega a algunos pactos con algunas comunidades. El momento de Roca, que es el momento del exterminio, ¿no? El exterminio final, que es la campaña del 79, que se llega hasta la zona actual de Bariloche, hasta los confines andinos, y quizá lo más terrible es el final de la campaña, cuando el general Roca
traslada a 14.000 prisioneros caminando desde los confines cordilleranos hasta los puertos de White y Bahía Blanca, donde son embarcados como prisioneros de guerra y llevados a la isla Martín García, un campo de concentración que se genera ahí, y de ahí son trasladados selectos grupos al hotel de inmigrantes, donde iban, acá tengo el aviso del Héroe Nacional, ¿no? Iban las mujeres de la alta sociedad, de la sociedad de beneficencia, y había un aviso en el diario que decía: hoy, como todos los jueves, de 10 a 18, se regalan niños y chinas a las familias que así lo soliciten, ¿no? Sí, yo esto que está diciendo me trae a la memoria cuando el generalísimo argentino, Julio Argentino Roca, le manda una carta al general Mitre y le dice: estas románticas campañas al desierto, lástima concluyan. Eran una verdadera epopeya para nuestros jóvenes soldados. Obviamente, ¿no? obviamente. Con eso que se repite, por otra parte, en la historia. Claro. Después Sarmiento, a su vez, indica la necesidad de proteger, entre comillas, a aquellos inmigrantes y aquellos en el norte de Santa Fe, y un poco, yo digo cebados por lo que sucedió en la conquista del desierto, arrasan a Tobas, Pilagás, Claro, Chis. exactamente. Fue Sí, terrible. sí, la conquista del norte fue de la zona litoral fue espantosa. Victorica es una masacre impresionante, ¿no? Y bueno, efectivamente, quizá yo digo acá la última batalla, ¿no? La de Nacayal, ¿no? El gran cacique de Nacayal, que es trasladado como pieza viva del Museo de La Plata. Sí. Y él, quizá en un acto de dignidad extraordinaria, decide no vivir más, y mirando hacia el este, como hacen los hermanos, ¿no? Se deja morir. Se despoja de las ropas que le había dado el hombre blanco y se deja morir. Y así lo cuenta Onelli, que era uno de los cuidadores del museo. Claro, ¿no? sí, sí. Un día, cuando el sol poniente tenía de púrpura el majestuoso propileo de aquel edificio que se estaba inaugurando, el Museo de la Plata, ¿no? Sostenido por dos indios, apareció Nacayal allá arriba, en la escalera monumental. Se arrancó la ropa, la del invasor de su patria, desnudó su torso dorado larguísimo hacia el sur, habló palabras desconocidas, y en el crepúsculo la sombra agobiada de ese viejo señor de la tierra se desvaneció como la rápida evocación de un mundo. Esa misma noche Nacayal moría. Y creo que es la última batalla personal, ¿no? En aquel momento de dignidad. Nacayal fue inmediatamente descarnado y su calavera fue puesta en una vitrina con un número, y recién en 1994 se pudo trasladar el cadáver a su tierra natal y enterrarlo, ¿no? Sí, que eso marca un precedente, podríamos decir, en tal sentido, en el aspecto jurídico, para otros tantos. Claro, que ocupan vitrinas en museos. Exactamente, que ocupan en museos, en estancias privadas, claro, o sea, museos privados, ¿no? Que desgraciadamente a uno a veces le toca ver. Y bueno, yo creo que a propósito de la última batalla, como que estaba comentando, yo me atrevería a decir que todos los días es una batalla. No, claro, quizá, digo ¿no? de aquel momento, ¿no? De aquel Obviamente. momento, Sí, claro. Sí. Porque es solo un eslogan esta palabra, esta frase, pero en realidad es una pretensión, si bien es muy profunda y muy grande, somos en ese sentido muy, como decimos nosotros, seguidores como perro de súbdito, ¿no? Claro. O sea, trabajaremos para volver a ser nosotros mismos, y eso significa recuperar aspectos. Pero hay otras que se pueden ir y se van recuperando, se están recuperando. Entonces, esa fortaleza, ¿no? Permite que la gran familia mapuche, el estar, en todo caso, visitándonos y estar en contacto y fortaleciéndonos, porque eso es mutuo. Yo creo que es una batalla también. Estamos con Beatriz. No, quería decir una cosita más, que creo que hay que terminar, y esto es una tarea del Ministerio, terminar con esos manuales donde las culturas originarias, Distintamente respecto zoológicamente. Sí, son nómades, habitan, son sedentarias, comen, se dice qué es lo que cultivan, y nada más, y después se pasa a España. Yo hice una vez un trabajo con los chicos, ¿no? muy interesante, de un segundo año en el Pellegrini, donde trabajé el concepto zoológico que se aplica para las culturas americanas a la cultura europea. Y trabajamos los francos con el criterio que y tomaban vino. Esos eran los francos. Claro. Digamos también que digamos, a mí siempre me resultó terrible esta visión de lo que se pretende imponernos,
respecto de lo que fueron nuestras culturas y lo que sigue siendo todavía, pero siempre que canto Takiongoi en los conciertos digo que a pesar de la marginación, estos pueblos y naciones y la riqueza de una cultura que nosotros tenemos, pero que desconocemos, justamente porque fue escamoteada absolutamente de nuestros libros de historia. Primero, porque hay un punto de vista eurocéntrico y lo que se nos da, lo que se nos otorga, es la posibilidad de medir nuestra propia cultura primero con un parámetro gigantesco, pretendidamente gigantesco, que es lo que se nos enseña, celtas, íberos, celtíberos, caldeos, griegos, romanos, etcétera, y después con eso, al final, en lo que era mi quinto año, y se supongo que será el séptimo ahora, recién al final, una somera introducción a estos pueblos a quienes se los trata zoológicamente como si no existieran, como si estuvieran perdidos. Entonces, este pensamiento... 3 paginitas. Claro, aquí no hay ni indios ni negros. Esta es la parte blanca del continente. Estamos salvados, venimos de los barcos. Una cosa que estamos hablando Víctor Heredia, y estamos con Beatriz Pichimalén. También es interesante el término de indios. Sí, porque el término indios está claramente... Indios mapuches viene de la idea de que Colón creyó que había llegado a la isla. Claro, Y ese error es el que mantiene el amo. El amo tiene, como decía Humpty Dumpty, ¿no es cierto?, en Alicia en el País de las Maravillas, tiene el derecho a nombrar las cosas como se le plazca. Y entonces los indios, a pesar de que está claro que Colón no llegó a las Indias, y ahora para ir al corte, y después me gustaría que habláramos sobre qué pasó con esas tierras que se reconquistaron. Historia Confidencial con Pacho O'Donnell y Felipe Piña. Con la participación de Beatriz Pichimalén y Víctor Heredia por Mitre. Bueno, estamos escuchando el canto de Beatriz Pichimalén, cantos mapuches. Estamos con Víctor Heredia en Historia Confidencial. ¿Podemos recordar el concurso? ¿Cómo no? Estamos preguntando quién fue el benefactor, porque necesitó un benefactor, ¿no? Más allá de lo que dicen algunos personajes. Algunos personajes que les encanta denostarlo. Sí, que le tienen broncas a Marco. Algo habrán hecho. Y bueno, ¿quién fue este señor? Que fue Marqués de las Marismas, como decimos, y nos escriben a historiaconfidencial@radiomitre.com.ar. Acá tenemos las cifras, el balance de esto, Creo ¿no? que ese es uno de los aspectos más criticables, ¿no es cierto? ¿Qué se hizo con esas tierras? ¿Qué pasó con esas tierras? Claro. La llamada conquista del desierto sirvió para que entre 1876 y 1903, es decir, 27 años, el Estado regalase o vendiese por moneditas 41.700.000 hectáreas a 1.843 terratenientes. Que de desierto no tiene nada, eran las fertilísimas tierras inclusive algunos de la Pampa y del Valle de Río Negro. Corrieron la frontera, ¿no? Le habían dado en un lugar como Roca, se la dieron en el sur y las puso en Córdoba, ¿no? Corrió el mapa, digamos. 67 propietarios pasaron a ser dueños de 6 millones de hectáreas. Entre ellos se destacan 24 familias patricias, entre comillas, que recibieron parcelas que oscilaban entre las 200.000 hectáreas de los Luro a las 2.500.000 hectáreas obtenidas por los Martínez de Oz. Martínez de Oz me suena. Sí, suena el apellido Martínez. Es increíble porque este nombre aparece en ciertos pasajes de la historia de la devastación. Exactamente. Este señor en 1946, supongo que el hijo de Martínez de Oz que recibió estas tierras, estaba nada más y nada menos que en el directorio de la Forestal. Exactamente. Sí, el lugar. En definitiva, este es el balance. Y tenemos del otro lado lo que le tocó a nuestros paisanos, ¿no? A los dueños de la tierra en el reparto. Namucurá y su gente, 6 leguas de tierra. Los caciques Pichihuinca y Trapailaf, ¿no? Trapailaf. 6 leguas. ¿Y de qué tierra? Saihueque, 12 leguas. En total, 24 leguas de tierra en zonas estériles y aisladas. Pero digamos, además de la que se hizo a ojo y por cesión directa, también supuestamente esta campaña se financió con una conscripción de fondos, podríamos decir, que no se hizo con una licitación abierta, sino que se hizo directamente en los clubes, por ejemplo, el Club de Progreso, o el Círculo de Armas, donde se gobernaba, donde se administraba el país, y entonces se pagaban por anticipado,
cierto? Claro. Es decir, se pagaba a precio realmente irrisorio cada hectárea, de manera tal que luego la persona que había comprado 1 millón de hectáreas, luego por contrato tenía el derecho de ir a elegir cuáles eran las tierras que darse. Es decir, que se perdió inclusive la oportunidad de hacer una distribución de tierra con cierta racionalidad y no haber aumentado las enormes extensiones de los que ya eran grandes latifundistas, ¿no? Quería preguntarte, Beatriz, ¿cuál es la cosmovisión del pueblo mapuche, ¿no? ¿Cómo es la visión del mundo, de las creencias, en qué creen? Bueno, es complejo, ¿no? Como tierra. Y en tal caso, no con un criterio de propiedad, no esto de gente dueños de la tierra, porque este sentido propietario, la verdad que no existe en el criterio del pueblo mapuche. Y bien lo decía don Juan Califucurá, cuando decía gente de la tierra, pero sin tierra, ¿no? ¿Y cuál era el criterio de tenerla? No para poseerla, sino para ser, una tierra para ser, para desarrollarnos en consecuencia. Bueno, yo creo que la autodefinición es muy clara, porque nuestra gente es parte del lugar, y así encontramos a los huilliche, a los puelche, a los picunche, a los guluche, a los pehuen, gente del lugar, ¿no? Una acotación. Y con relación a lo que es la pregunta es mejor dicho, el tema de la tierra, ¿no? Y la cosmovisión. Ser parte de la tierra nos hace revisar lo que hay debajo, como decía hoy, lo que hay en el medio, lo que hay arriba, lo tangible, lo intangible y lo desconocido. En principio, yo podría decir que no está absolutamente definido ni en 2 ni en 100 palabras. Nosotros estamos aspectos diferentes, que en algún lado después nos vamos dando cuenta que se toca. Encontramos en los libros que dicen, bueno, el futa chao, el padre grande o el padre mayor, ya que chao es padre, y futa es lo más grande o lo mayor, podríamos pensar, para cualquier sustantivo. Sí. Viene Chen también, ¿no? También del Chen, la fuerza de la gente, porque cada una, me resulta a veces complicado explicarlo, por ahí se amontonan las ideas para decirlo, ¿no? Es más fácil practicarlo, indudablemente. La tierra tiene fuerzas, todas, está animada, el agua nos habla, por eso las canciones se relacionan con la palabra de la tierra, con la lengua que nos propone los sonidos de la tierra. Y a veces no traducen sonido nada más. Y eso, hasta eso es sagrado, porque es nada más y nada menos que el sonido que la tierra nos propone. Yo el otro día cuando fuimos con Víctor Heredia, que está con nosotros, con Víctor Escucharte, yo le hice un comentario, dije que algunas de tus canciones, o muchas, o no sé, son como invocaciones, ¿no? O sea, se le canta a lo supremo, ¿no? Se le canta a Dios. Es como una invocación, como un llamado, ¿no? Que es muy conmovedor. Qué bueno que esto pueda haberse trasuntado en ese momento y todos los que podamos hacerlo, porque en realidad son en su mayoría canciones, podríamos decir, taguils, sagrados, ¿no? Cosas sagradas, con el sentido que tiene lo sacro. Y a veces, como digo, es un sonido y a veces es una necesidad, porque si es al agua, hablando del agua, indudablemente que sí, de manera que no es poca cosa cantarle al agua, y por eso se traduce en sagrado. O por el momento, quizá uno se despide nunca más, o no sabemos cuándo, o quizá nos encontramos después de tanto tiempo, y en vez que hablarnos sale un canto, sacamos, porque es eso, es sacar lo opreso, ¿no? Lo que está dentro. Y eso se vuelve en sagrado también, porque el momento lo merita. Bueno, ¿sabes qué orgullo tiene mi hijo, Tayel? Claro, cuando yo le expliqué cuál era el significado de su nombre, todo eso me dice. Todo eso, y nada menos. Y se va a tener que hacer cargo. ¿Qué significa? Y Tayel es eso, el alma, es el alma de las cosas, es lo profundo de las cosas. Y también es el canto sagrado, es el canto de las que utilizan y una de las más hermosas que recibe el pueblo mapuche, que es el Huinochipantu, que es una fecha que debiéramos empezar a tener en cuenta quienes vivimos en esta parte del planeta, porque es una fecha que celebra la llegada del invierno, es el cambio de la temporada que le permite a quienes tienen, como en la cordillera, ganado, hacer la invernada y que cambia todo. Es la naturaleza que está en un cambio extraordinario y esto obviamente también trasunta en nosotros.
y este sería el año nuevo americano. Pero por la sencilla razón de que es un cambio sustancial en la naturaleza, que es lo que se festeja con toda justicia el 31 de diciembre en Europa. El solsticio, digamos, ¿no? Exactamente, es el solsticio. Es cuando No, por aparece acá se festeja el Halloween. Entonces esta ridiculez de aceptar una imposición que es sustancial, sí, para quienes del otro lado del Ecuador pueden festejar el solsticio. Claro. ¿Y nosotros qué festejamos? Solsticio de invierno, festejamos acá en verano. Lo festejamos en verano. Claro. Trajeron todo y con ello también esto. Bueno, yo me he pasado algunos Huinochipantu con los hermanos que fueron Un maravillosos. corte y seguimos. Y seguimos, vamos al corte siguen escuchando siempre canciones de Beatriz Pichimalén. ¿Qué dificultades tuvo Víctor Heredia para difundir su obra Taquiongói? En instantes, en Historia Confidencial, por Mitre. Historia Confidencial, con Pacho O'Donnell y Felipe Piña. Por Mitre. Seguimos Historia Confidencial, estamos con Beatriz Pichimalén y con Víctor Heredia. Y Víctor, quería preguntarte por la experiencia Taquiongói, cómo fue hace ya bastante tiempo y está bueno que vuelva eso, ¿no? Te diría que la viví de distintas maneras. Tuve distintas emociones de Taquiongói por casi todo el mundo, porque venía a develar algo que en nuestros libros de estudio no existía. ¿Por qué no contás un poco qué fue el Taquiongói, no? Taquiongói es la historia de los vencidos, el punto de vista de quienes fueron vencidos por la conquista española. Y a la vez también me permití mencionar algunos de los líderes de la distinta Tupac Amaru, y esto en la parte que corresponde al mal llamado Imperio Incaico, sino claro. Yo diría al Tahuantinsuyo. Claro, Tahuantinsuyo. Y una segunda parte dedicada a nuestro territorio, que supuso iban a despertar oposición gigantesca, entre ellas, entre todas las oposiciones que hubo de parte de la Iglesia y de parte de los sectores de la comunidad española, la del embajador español, que muy disgustado fue a pedirle al doctor Raúl Alfonsín que intentara prohibir la obra en plena democracia, que no me dejara representarla. Todo un elogio, ¿no? Un elogio gigantesco, mucho más el de Monseñor Collino, de Lomas de Zamora, el obispo de Lomas de Zamora, que a los gritos pedía que me excomulgaran, porque sobre lo que él suponía era una afrenta a la religión cristiana, porque hay una parte que dice quién puede creer en el Dios de estos hombres, quién puede creer, porque la realidad era que se lo presentaba a Cristo y a la religión cristiana como una religión y un Cristo sanguinario. La presentación de la Biblia de Valverde a Atahualpa junto con Pizarro en Cajamarca fue terrible. El solo hecho de no saber leer le costó la cabeza. Sí, porque quiere escuchar, digamos, ¿no? que de alguna manera te prohibieron, porque digamos que Taquiongói no ha tenido la difusión que debería haber tenido. No, por supuesto. Muchas empresas que estaban española y que tenían negocios con España, y que todavía los tienen, se rasgaron las vestiduras y obviamente la obra no fue pasada prácticamente en ninguna radio de este país. Sin embargo, y de esto sí yo me siento absolutamente orgulloso y halagado, hoy Taquiongói es parte de la currícula de muchos colegios y de muchas universidades. Algunas de ellas me han hecho distinciones extraordinarias: la Universidad de Chile, San Luis, la Universidad de Morón. No un doctor honoris causa
como yo hubiera querido por una cuestión de ego, sino porque como yo no fui profesor de ninguna de estas universidades, recibo que es uno menor, pero que es equivalente al doctorado. Y me siento muy feliz porque siento de alguna manera que lo que la obra hizo fue instalar en la conciencia colectiva la posibilidad de que efectivamente existió otra historia a la que nos contaron. ¿Y por qué no vuelve Tachyon Goy? ¿Qué pasa? Hoy no vuelve porque no hay sponsor. La obra es muy costosa porque lleva un coro, una formación musical más grande de la que utilizo habitualmente, pantallas con proyectores, mucha gente trabajando en escena. Entonces, hagamos generalmente una se necesita convocatoria ayuda. desde este programa que vengan los sponsors. A lo mejor no se escucha en serio. Estamos invitando a Telefónica de España que No se sponsoriza. escuchan algunos, bueno, ¿verdad? Pero creo que es importante que algunas empresas se comprometan con la presentación de Tachyon Goy. Ya la Iglesia pidió disculpas. Tardías, pero tardías. sí, claro, Sí, unos siempre. 500 años después. Sí, igual lo perdonaron a Galileo, ¿viste? En 1987 lo perdonaron a Galileo. Va lento, los muchachos tienen su... Y yo creo que lo otro también que tenemos que recomendar es que la gente escuche a artistas como Beatriz Pichimalén, o sea, que realmente pidan sus... Tenés 2 CDs. Sí, hay 2 compactos. El primero titula Plata, como una pretensión, no de ganar plata, porque ya sabemos qué puede suceder, Víctor lo está diciendo, pero en realidad plata por el metal plata y por lo que involucra como metal y como un ropaje sobre las telas en el mundo mapuche de la mujer y la espiritualidad. Y el segundo Añil, que es el que terminamos de sacar, también relacionado con la mujer y el color de ese Se encuentra en las casas de música. Vaya a comprar y estoy por comprar uno de YouTube, de los Rolling, la verdad que tienen tanta publicidad. Que piense, ¿por qué no compramos un disco mapuche, un disco de esa cultura tan importante? También, ¿no? Va a ser una manera interesante. Muchas gracias. Creo que puede ser una manera interesante. Nos llevamos una grata sorpresa. Hicimos una encuesta general para Caras y Caretas de los gustos de los argentinos y los discos más vendidos en un 58% es el folclore. El folclore es lo que más vende en Argentina. Sí, eso es extraordinario. Sí. 58% de los discos vendidos son folclore. El respeto y el amor que le tiene la gente. Sí, claro. En fin, que no sé si te consideras un folclorista, pero yo soy un honrado, haces música nacional impresionante, digamos. Pero ha hecho con todos los géneros. Lo que la gente, ¿no? porque no es el hecho del choluleo, es el respeto y la fe. Y pero creo que tiene que ver con la coherencia. Hay mucha gente que se acerca, por ejemplo, respecto a Tachyon Goy. Yo tengo una página de internet. ¿Por qué no la decís? La enorme cantidad de mensajes que recibo, y yo diría que casi el 80% de los mensajes tienen una mención hacia Tachyon Goy. Mucha gente agradece cosas que parecen pequeñas, ¿no? En la segunda parte que hoy te comentaba de Tachyon Goy aparece un personaje que en la historia argentina no existe como líder de una rebelión, que fue Chelemín. Claro. No, en ninguno de los libros de historia. Cachaquita. Es decir, no estuvo. Él pareciera ser que esos 13 años de rebelión que él lideró y los 130 posteriores, porque después hubo 130 años de rebelión indígena, que al gobernador de Córdoba lo volvieron loco, sinceramente. No existieron. Hubo varias rebeliones cachaquíes. Y estos son los hombres que, tuvieron una actitud de vida similares a la de Lautaro en Chile, a la de Tupac Amaru, a la de Atahualpa. Tupac Katari. Claro. La gente a veces confunde. El Tupac Amaru del 1535 tenía 15 años. Tupac Amaru 1 le dicen, ¿no? Exactamente. Después vino eso el no otro. nos enseña. Generalmente la historia oficial nos enseña las rebeliones. Claro. Las rebeliones son algo que no se enseña, o sea, digamos, religioso además, no solo es el gauchito que defendió la frontera norte, sino que Güemes fue un hombre que se rebeló contra el despotismo de Buenos Aires, o sea, Artigas, por ejemplo, es un tipo que fue un rebelde. Eso no es lo que nos cuenta la historia consagrada, y muchísimo menos las rebeliones indígenas. ¿No? Yo lo que básicamente lo que les molesta es que uno va terminando con esa imagen de el Indiescago. América nació rebelde, ¿no? Ya en 1493, Anacaona, la primera cacica rebelde, se rebela contra los españoles, ¿no? Mira, la gran rebelión de las Antillas, ¿no? Siempre planteo una cosa cuando se intenta minimizar o subestimar lo que fueron las culturas de los pueblos originarios, estar vivo y que se le permitiera asistir a una de las
muestras más extraordinarias de arte. Es cierto, es cierto. Claro, y estas muestras de arte eran justamente todas las alfarerías y tesoros que se llevaban de América. Pero bueno, esto es lo que nosotros teníamos. Y basta con entrar a cualquiera de los museos de oro de Perú, a Larreta o a... Te doy un ejemplo negativo. En la Argentina no hay orgullo por nuestra tradición arqueológica, nuestra tradición. O sea, porque vos vas a Bolivia, vas a México y vas a Perú, y muchas veces los ricos, digamos, no es elogiable, quizás es una forma de la dominación, pero de alguna manera de Bellas Artes está la colección Ditela, la colección de arte indígena, precolombina, Ditela, y nunca se expuso. Nunca se expuso, es algo extraordinario, ¿no es cierto? Sí. Bueno, estamos llegando al final. Bueno, un saludo en mapuche para nuestra audiencia, ¿cómo sería? Bueno, un saludo simple, Peucayal, pero me gustaría también por ahí... Esto no me pertenece, le pertenece en realidad a otra alta voz del pueblo mapuche, como fue Aimé Painé, ya en septiembre, a los 19 años de su muerte, pero ella solía recomendarnos y decirnos que la confianza en nosotros mismos, decía ella, fortalecerá nuestra identidad y nuestra cultura. Y conocer nuestra cultura y nuestra identidad es crecer con dignidad hacia todos los pueblos del mundo. Otra bella canción de Beatriz Pichimane. Hasta el sábado. Puesta en el aire, Claudio Díaz Colodrero. Edición Javier Guzmán, Fabián Palacios. Locución Pablo Gazotti. Conducción Pacho O'Donnell, Felipe Piña. Producción general Carolina Gil Pose.